La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable que utiliza la radiación solar para producir electricidad. Se basa en el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones y liberar electrones, generando así una corriente eléctrica. Para ello, se emplea un dispositivo semiconductor denominado celda fotovoltaica, que puede ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo, o bien de materiales semiconductores de capa fina. A medida que aumenta la temperatura, el material semiconductor experimenta una reducción en la banda prohibida, que corresponde a la energía mínima necesaria para excitar un electrón desde su banda de valencia a un estado libre, lo que es la banda de conducción, que le permita participar en la conducción. La disminución de la banda prohibida puede ser visto como el aumento de energía de los electrones en el material. Entonces, son liberados a un potencial más bajo, causando la reducción del voltaje de circuito abierto. Si bien la mayoría de los parámetros se afectan con el aumento de temperatura, el más crítico es el voltaje de circuito abierto, debido a que impacta en el punto de máxima potencia de la celda solar, haciendo que ésta se reduzca. Como mecanismo de transferencia es el movimiento de calor de un punto a otro. Esto se debe al movimiento macroscópico de los materiales. Tenemos la conducción, la cual puede tener lugar en los sólidos, líquidos o en los gases. En los gases y en los líquidos la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas, donde el ejemplo más claro es un hielo en una taza caliente de agua. Este se derrite por medio de la transferencia de calor. Por otra parte, la convección es el movimiento del fluido, que es causado por fuerzas de empuje que son inducidas las diferentes densidades, debidas a la variación de la temperatura en los fluidos. Como por ejemplo, tenemos un secador de manos al transmitir calor por convección forzada. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas. La transferencia de calor por radiación no necesita un medio, es la más rápida y el ejemplo más claro es la velocidad de luz que emite nuestro Sol. En Torreón, Coahuila, incide una temperatura máxima aproximada de 34.8 grados. En cambio, en la temperatura mínima se incide una temperatura de 15.1 grados Celsius. En cuanto a la radiación que incide sobre Torreón, Coahuila, en los datos que tomamos para nuestro proyecto final, se recibió una promedio de 1093 watts sobre metros cuadrados. En nuestro método de enfriamiento optamos por usar disipadores de calor, ya que son dispositivos diseñados para transferir el calor generado por componentes electrónicos, mecánicos u otros sistemas que generan calor a un medio ambiente externo. Están hechos de diferentes materiales como aluminio, cobre y otros materiales con alta conductividad térmica. Principalmente las aletas están diseñadas para aumentar el área de superficie del disipador, lo que permite que una mayor cantidad de calor se transfiera desde el disipador hacia el aire. Esto se logra al crear una serie de pequeñas aletas en la superficie del disipador que se extienden hacia el aire ambiente. El viento es un elemento crucial en la disipación de calor, especialmente en los disipadores de calor. En la disipación de calor por convección del aire juega un papel importante a la hora de transportar el calor desde la fuente hasta el disipador de calor y luego lejos de este. El viento, por lo tanto, ayuda a mejorar la transferencia de calor mediante la renovación del aire caliente con aire fresco. Esto se determina a partir de tres fórmulas importantes, las cuales son el número de Reynolds, el número de Planck y el número de Nusselt. A partir del número de Reynolds se determinará si el flujo es laminar o turbulento. Esto nos ayuda a ver cuál ecuación se implementará para el número de Nusselt, ya que varía ya siendo laminar o turbulento. En este caso sería turbulento, por lo cual la ecuación de Nusselt sería a partir del flujo turbulento del número de Reynolds. A partir del número de Nusselt se tiene que sacar lo que es la ecuación del número de Planck, lo cual nos ayuda a multiplicar estos factores en conjunto para determinar por cuál es la variante, pues si es convectivo o conducción, que nos ayuda a determinar el flujo del elemento hacia nuestros disipadores de calor. El modelo matemático seleccionado fue el modelo de Tamis-Mani. Este se usa para aproximar la temperatura del módulo, tiene en cuenta factores como la temperatura, irradiancia y velocidad del viento. Para la construcción de la rejilla se utilizó un tubo rectangular de aluminio reciclado de aproximadamente 2 metros. Se cortó este tubo en 4 partes, 2 de ellas con una longitud de 24 centímetros y las otras 2 con una longitud de 37 centímetros. Se procedió a hacer los agujeros en los 2 tubos de 37 centímetros. Cada agujero debe tener una separación de 5 centímetros y se realizó 5 agujeros en cada tubo.
Se continuó a formar el marco de la rejilla, aunque no de forma completa. Un tubo de 37 centímetros con los agujeros se usó como base y se pegó los dos tubos de 24 centímetros en las orillas hacia afuera del tubo de 37 centímetros. Después de esta unión pasamos a construir las aletas de aluminio para la rejilla. Utilizamos lámina de aluminio. Cada aleta de la rejilla debe tener una longitud de 20 centímetros y un ancho de 4.7 centímetros. Se elabora 5 aletas en total. Para permitir que las aletas giren, utilizamos una barra de perno de hierro. Cortamos la barra en trozos de 7.32 centímetros y 3.80 centímetros, elaborando 5 pernos de cada longitud. Se hizo una abertura en el medio de cada perno donde se incrustó una aleta de aluminio. Finalmente se colocó los pernos con las aletas dentro del marco y sobre las aletas colocamos el otro tubo de 37 centímetros con sus respectivos agujeros. Los disipadores de calor van colocados en la parte trasera del módulo fotovoltaico, pegados con adhesivo. Los disipadores de calor que aplicamos fueron de aletas. Cada disipador cuenta con 16 aletas y la dimensión de los disipadores es de 6.3 por 6.3 por 1.8 centímetros. El uso de convección forzada se aplicó utilizando un ventilador que fuerza el aire a pasar a través de las aletas. Los disipadores entran en operación cuando el aire caliente generado por el componente enfriar se dirige a las aletas, que actúan como superficie de intercambio térmico, transfiriendo el calor del componente o módulo a las aletas y luego al aire que fluye. Al forzar el flujo de aire a través del disipador, se mejora la transferencia de calor y se aumenta la capacidad de enfriamiento. En los disipadores de aletas, la convección forzada se logró a través del túnel de viento hecho con bolsas y pegadas al ventilador y a las estructuras de los módulos, generando un enfriamiento al módulo. Para poder asimilar la base de un modelo fotovoltaico, rodeamos de cinta aislante el metal de nuestra base, ya que el metal es 100% conductor de electricidad, y el aluminio, el cual se usa para los módulos, es un semiconductor. Entonces se cubrió la parte donde el módulo se recarga, para asimilar la función de aterrizar alguna parte de la electricidad. Se usó simple metal por cuestiones económicas y disponibilidad de metales reciclados. Para la medición de datos se tomaron en cuenta distintos parámetros, como lo son la irradiancia, la temperatura, los parámetros eléctricos y la velocidad del viento. Se usó un piranómetro, sensores de temperatura LM35 con un microcontrolador Arduino Uno, un multímetro para módulos fotovoltaicos y un anemómetro. Los mecanismos de transferencia de calor que influyen en el funcionamiento del prototipo son la radiación, al incidir desde la luz del sol al módulo fotovoltaico, la conducción del módulo fotovoltaico a los disipadores y finalmente la convección del viento a los disipadores. Para los resultados en la temperatura se tuvo una diferencia máxima de 4.1 grados Celsius y una diferencia mínima de 1 grado Celsius entre los dos módulos, siendo que el módulo con los disipadores presentó una menor temperatura. En los parámetros eléctricos, en el voltaje, el módulo sin el disipador presentó un ligero mayor voltaje, mientras que en la corriente el módulo con disipador tuvo un mejor desempeño. En la potencia, de igual manera, el módulo con el disipador tuvo un mejor desempeño. Cabe destacar que puede haber una ligera diferencia en los parámetros del voltaje y la corriente debido a que los módulos son de distinto fabricante, sin embargo, cuentan con la misma potencia de salida. Usando el modelo matemático de Tamismani, se tuvo una aproximación del 80% en comparación con la temperatura real del módulo.